Chiquilla, hola, ¿me escuchan? ¿Mm? ¿Sí me escuchan? Ya, háganme así, ¿sí? Perfecto, sí, me escuchan. Sí, no, ¿sí me escuchan? ¿Y me escuchan bien o quieren más volumen? Yo escucho bien. Perfecto, ya, yo también las escucho bien. Les voy a pedir, hola niñas, primero, hola, qué bueno que nos pudimos conectar. Primero les voy a pedir que mantengan su micrófono apagado, desconectado, mientras voy a ir dando las instrucciones y voy a ir explicando. Cuando quieran, cuando termine, ¿cierto? Ustedes van anotando sus consultas y me pueden ir haciendo las consultas y ahí sí abren el micrófono para que no tengamos tanta bulla, ¿les parece? ¿Me entendieron? Sí. ¿Sí? Ok, ya. Yo sé que estamos todavía pendientes con lo único que nos falta para que les entregue es su taller que hicieron la semana pasada, ¿ya? El taller de la semana pasada era sobre las barreras, ¿cierto? Para el aprendizaje. Eso estuvimos viendo y había un análisis de cuáles eran las barreras, ¿cierto? Tanto que ustedes han tenido, que ustedes perciben, ¿cierto? Y cómo las han ido solucionando, cómo las han ido trabajando. Entendiendo que las barreras, ¿cierto?, están fuera de los niños y por lo tanto somos nosotros quienes tenemos que trabajar eh, esos impedimentos de distintos tipos que pueden ir afectando al niño, ¿sí? Bienvenida a las que vienen llegando. Hola, pedimos de que los micrófonos estén cerrados para que puedan ir escuchando bien y después pueden abrir los micrófonos para hacer sus preguntas, ¿ya? Mucho tuto veo por ahí, ¿eh? Ya. Habemos poquitas conectadas, pero es importante, como les había explicado, que va a quedar grabada esta clase y estas instrucciones para que la puedan revisar después, ¿ya? Ustedes tuvieron la oportunidad de revisar el taller, ¿lo revisaron? ¿Lo leyeron? ¿Alguien leyó el taller? ¿Sí? Fernanda, ¿leíste el taller? Sí. Ya, perfecto. Al leer el taller, ¿hay alguna duda que ahora quieran plantearme? Abran el micrófono y me dicen. ¿No hay dudas? Sí. Dígame. En el taller sale que hay que
Hay que cambiar los colores según aparezca cada principio. Sí, ¿esa parte no queda clara? O sea, sí, pero por ejemplo, ¿qué pasa si en esa parte también encontramos otro principio? ¿Ese principio podemos subrayarlo con el color que tenga que ir el otro? Con ambos colores. Sí, ¿Sí? Ah, ya, sí. porque ahí sale solamente que hay que ponerle color a la letra. Pero podríamos hacerle una línea abajo Idealmente una línea abajo, ¿ya? y el Ustedes color. vean cómo lo pueden hacer, ¿ya? Ya, O incluso podrían ponerme una notita al margen. Una notita, ¿ya? Que tome de un color, lo ponen abajo y dicen que corresponde a este principio, pero también a este otro principio, ¿ya? De la forma en que a ustedes les quede más clara y que a mí también me quede más clara, ¿ya? De cualquiera de esas formas se acepta. Lo importante es que yo pueda identificar los principios en esta planificación o en esta experiencia de aprendizaje. ¿Sí? ¿Claro? Ya. sí. Voy a comenzar viendo lo que es el taller, ¿ya? Este taller corresponde a nuestra última evaluación antes del examen, ¿ya? Vamos a tener el examen la próxima semana. Y tiene una ponderación de un 15%. Este taller está pensado para hacer en grupos. Yo no sé si ustedes están ya en cuarentena ya, ¿están en sus casas todas? Sí. Sería lo ideal. Sí. Ya, idealmente nosotros estamos en la cuarentena obligatoria ahora, pero idealmente ustedes están en sus casas, ¿cierto? Entonces, la idea es poder formar los grupos y trabajar a distancia, ¿ya? Ustedes se manejan mejor que yo en lo que es la distancia, así que ustedes pueden trabajar por WhatsApp, pueden comunicarse, ¿cierto?, con esta misma modalidad Zoom, ¿ya? Yo les voy a mandar ahora, les voy a dejar subido, les voy a mandar con la delegada, ¿cierto?, un tutorial que hizo una profesora para que ustedes puedan crear sus propias conferencias como la que estamos haciendo ahora entre ustedes también, ¿ya? Si no, con el WhatsApp, con el teléfono, como ustedes puedan. Entonces, ¿cómo van a ser los grupos? No tengo problema, los grupos pueden ser los que ustedes tienen determinados para trabajar siempre, ¿ya? Eso también se los contesté. No tengo problema en que los grupos sean lo que ustedes tienen. A mí lo que me interesa es que aprendan y que trabajen. Así que no tengo problema con el asunto de los grupos. ¿Qué es importante? Ustedes terminan de hacer su planificación, de hacer todo lo que se pidió y después cada una lo sube a la plataforma. Si yo pertenezco a un grupo, cada una del grupo lo sube por separado. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, cada una lo sube por separado. Yo más ratito voy a subir una tareita ahí donde ustedes lo tienen que subir. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice acá? Dice, diseñar una experiencia de aprendizaje, una planificación diversificada. Entonces, cuando hablamos de una planificación diversificada, hablamos de una planificación diferente, no la planificación a lo mejor que estamos acostumbradas a hacer, ¿cierto? ¿Cuál sería la diferencia de esta planificación al ser diversificada? ¿Alguien me quiere contestar para no hablar yo sola? ¿Cuál sería la diferencia en esta asignatura en la que estamos? ¿No? ¿Estamos todavía cansados? Al ser diversificada, lo que nos dice, ¿cierto?, es que tenemos que tener conscientemente en consideración a todos los niños y las niñas, ¿sí? Es decir, tenemos que tener en consideración todas aquellas habilidades, ¿cierto?, o barreras que el niño pueda tener para que esta planificación, para que esta experiencia de aprendizaje contenga a todos los niños y las niñas y no solo a algunos. Por eso se llama diversificada, porque yo voy a estar poniendo el acento en los 3 principios DUA, ¿sí? Entonces, en la motivación, por un lado, en activar las redes neuronales de la motivación, en activar las redes neuronales de la percepción de la información y también en activar las redes neuronales, ¿cierto?, de la expresión de lo que el niño está aprendiendo o está realizando. ¿Cómo se hacía eso? Considerando las múltiples formas que el niño tiene para aprender, ¿cierto? Considerando si tenemos niños con necesidades educativas especiales evidentes o considerando sus características. Entonces, yo no les puse ya en este taller ninguna condición, ¿ya? Pero sí quiero ver reflejado que a lo menos tenemos en cuenta los tipos de
de percepción o cómo el niño elabora su aprendizaje, es decir, si son kinestésicos, ¿cierto? Si son auditivos, si son visuales. Por lo tanto, tendríamos que estar abarcando, ¿cierto? Principalmente que no sea solamente un estímulo auditivo, que no sea solamente la forma en que el niño va a expresar solamente a través del lenguaje, ¿ya? Y lo otro que hay que considerar siempre es que las experiencias de aprendizaje deben ser activas, deben ser entretenidas, deben ser movimiento para el niño. Entonces, entendiendo que eso es la planificación diversificada, ¿cierto? Vamos ahí. ¿Ya? Entendiendo entonces que es una planificación mucho más pensada, mucho más consciente de parte de ustedes, entonces para que podamos abarcar o considerar a todos los niños y niñas. Después tenemos, dice, proponer actividades, ¿cierto? Que puede ser una o más actividades, ¿cierto? Que puedan evidenciar los principios del DUA. Por eso les decía que en esta actividad que ustedes me van a proponer, me subrayaran o me pusieran en color donde ustedes consideraron los principios del DUA. ¿Ya? En esta parte o en más de una parte de la experiencia de aprendizaje. Relacionar, ¿cierto?, la actividad con los principios DUA según corresponde al color, que ya lo dijimos cómo lo iban a hacer, lo pueden hacer como ustedes quieran, pueden poner una nota al margen, ¿cierto?, de tal manera que quede lo más claro posible. ¿Ya? Y después dice identificar del contexto educativo, ¿cierto?, referidos al aula, o sea, del contexto de aula, ¿cierto?, aspectos curriculares o de enseñanza que son facilitadores o barrera para el aprendizaje de los participantes, ¿cierto?, de todos los niños y niñas. Entonces, además tenemos que, después de la planificación, abajo me ponen qué facilitador consideraron, ¿cierto?, y qué barrera está. ¿Sí? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Y qué barrera entonces está presente? Principalmente la que ustedes ven, ¿cierto?, en sus lugares de trabajo. A lo mejor el tiempo, a lo mejor pueden ser los espacios u otros. El que ustedes quieran considerar, entonces a mí me interesa que puedan identificarme un facilitador y una barrera a lo menos. ¿Está claro? ¿Alguien quiere preguntar? Puede abrir su micrófono y preguntar. ¿No? ¿No? ¿Sí pregunta? Vamos entonces. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Entonces, después vamos a ver en qué tendrían que fijarse o en qué me voy a fijar, ¿cierto? Debiera ser una experiencia de aprendizaje, ¿cierto? Presenta correspondencia con los objetivos de aprendizaje seleccionados. Vamos a trabajar con las bases curriculares, las azules, las 2018, que creo son las que ustedes ya están ocupando, ¿ya? Y que deben haber trabajado en lo que es planificación y en evaluación también, cuando tuvieron la asignatura. Entonces, esta experiencia, si yo digo en mi objetivo de aprendizaje, yo digo que es el logro a lo mejor de la autonomía, entonces la experiencia, la actividad, lo que el niño va a realizar, ¿cierto? Y la mediación debe estar en esa dirección, en el logro de ese objetivo de aprendizaje. Como decíamos. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Recuerden apagar el micrófono para que no se cree interferencia. Entonces, si yo digo que el niño va a aprender, ¿cierto?, o tiene que hacer un dibujo, la experiencia tiene que permitir que el niño llegue a ese objetivo que es hacer el dibujo. ¿Ya? Porque a veces nos olvidamos del objetivo y nos ponemos a hacer cosas muy creativas en la experiencia y después esa experiencia y todo lo que ahí yo estoy haciendo no lleva al niño a concretar su objetivo de aprendizaje. Así que ojo con eso, ¿ya? Después dice, en la experiencia de aprendizaje están presentes los principios DUA, obviamente, ¿cierto? Porque eso la haría una experiencia o una planificación diversificada. ¿Me están escuchando bien?
¿Sí? Ah, ya, es que a mí me suena algo como un retorno raro. Retorna. Pero si ustedes me Creo que escuchan bien, perfecto. el de la Bárbara creo que retorna. Bárbara, apaga tu micrófono, ponle Sí. una cruz a tu micrófono. ¿Cuál micrófono? Me pilló la... ¿Pudiste? ¿El del computador? ¿El del computador? Sí, apaga. Acá. Sí, ahí, perfecto, perfecto, Bárbara, ahí. Eras tú la que nos estabas haciendo eco. Ya. Entonces, entonces que estén presentes los principios DUA. Si no están presentes los principios DUA, ya no es una planificación diversificada que es el taller. ¿Está claro, cierto? Si no están presentes, ¿cierto? No es una planificación diversificada y por lo tanto no se estaría cumpliendo con el taller o con el objetivo del taller. Así que mucho ojo ahí. Después, muy importante, la experiencia debe ser grata para el niño, interesante y lúdica. Ahora, ustedes pueden, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a saber que es grata, interesante y lúdica? Porque tiene que estar referida, ¿cierto?, a la etapa de desarrollo de los niños. Es decir, considerar las características de desarrollo de todos los niños de la edad, del nivel que ustedes van a querer hacer la experiencia de aprendizaje. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo que voy a contar un cuento y el cuento dura media hora y resulta que es para una sala cuna menor, inmediatamente voy a saber de que no está, ¿cierto?, considerando las características de desarrollo. ¿Se entiende, cierto? Entonces tenemos que ir a ver qué nivel, ¿cierto?, en qué nivel voy a trabajar esta experiencia y entonces voy a considerar ciertas características de desarrollo del niño para poder hacer la experiencia. De esa manera es la única manera que yo voy a saber que va a ser interesante, ¿cierto?, que va a ser grata y que va a ser lúdica. También podrían ustedes ponerme al pie de página, ¿cierto?, algunas características de ese grupo imaginario que van a usar, ¿ya?, y que las llevan a que hagan cierta actividad en vez de otra. Por ejemplo, el grupo presenta un aprendizaje o una preferencia por lo auditivo, entonces ustedes se van a lo auditivo, por ejemplo. También lo pueden hacer, también es válido. Tiene bastantes libertades la planificación, lo importante es que me lo pongan a pie de página para que yo pueda estar en contexto, ¿ya? Este cuadro orientador para la planificación diversificada es muy interesante, ¿ya? Porque nos dice cuáles son las etapas de la unidad educativa o las etapas de la experiencia de aprendizaje o de la actividad, inicio, desarrollo y cierre. Eso ustedes ya lo tienen más o menos manejado, ya lo han trabajado, y trae, ¿cierto?, algunas indicaciones para que estén presentes los principios DUA. Entonces, inicio de la clase, ¿cierto?, de la unidad, dice utilizar diferentes medios para motivar a los estudiantes de forma que tenga una predisposición favorable al aprendizaje. Entonces, ¿cómo llamamos su atención, cierto? ¿Cómo hacemos que el niño se interese en la actividad que yo estoy proponiendo? Inmediatamente nos está hablando del primer principio, que es el principio de la motivación. ¿Cierto? Lo ven ahí. Entre líneas se ve. Utilizar diversas estrategias para conocer el punto de partida de todos los estudiantes respecto de los nuevos aprendizajes o temas que se van a abordar. Si yo tomo en consideración qué es lo que el niño trae, qué es lo que el niño sabe, ¿cierto? Obviamente que voy a obtener una mayor motivación y interés de parte del niño. Y esto no habla de otra cosa que cómo levantamos, ¿cierto?, o hacemos una observación de los aprendizajes previos. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Generar clima positivo, ¿cierto?, y evaluación. Estos son elementos transversales al proceso, por eso están anotados en los tres. Durante toda la experiencia tengo que generar un clima positivo para el niño y la niña. Positivo significa que sea relajado, ¿cierto?, que sea interesante, que sea respetuoso, ¿cierto?, que ese clima permita que el niño hable, que el niño se exprese, que el niño se mueva, ¿cierto? Eso es un clima positivo. Cuando yo hago la experiencia y en la experiencia solo el niño de 2 años tiene que estar sentado todo el tiempo, entonces no se va a generar un clima positivo porque el niño por naturaleza a esa edad necesita moverse, ¿ya?
Entonces hay que respetar las etapas de desarrollo de los niños. ¿Ya? Por supuesto, evaluación. ¿Cómo voy a evaluar? ¿En qué momento? ¿Qué voy a observar? ¿De qué me voy a preocupar? Eso es otro aspecto que también va a ir en el formato de planificación que les mandé, de planificación diversificada. En el desarrollo de la clase, ¿cierto? Dice proporcionar múltiples medios de presentación, ¿cierto? Ya lo vimos, para los contenidos de aprendizaje sean accesibles a todos los niños, ¿cierto? Dijimos entonces visuales, auditivos, kinestésicos. De qué manera yo presento la información al niño para que el niño la pueda realmente percibir. Utilizar diversas estrategias, ¿cierto? Para que puedan procesar y comprender la información, ya sea en trabajos en equipo, ¿cierto? Con diálogo entre ellos mismos, contestando preguntas, no lo sé. Ahí ustedes tienen que ocupar toda su imaginación. Proporcionar una diversidad de experiencias y situaciones de aprendizaje. Claro, si yo tengo un objetivo, que es el desarrollo, por ejemplo, de motricidad fina, qué sé yo, tengo que, a lo mejor puedo hacer múltiples experiencias que me van a llevar al mismo objetivo. ¿Ya? Unos recortar, otros pintar, otros usar el lápiz, otros, qué sé yo, jugar con piedrecita, o distintas, ¿ya? De manera que yo pueda llegar a la mayor cantidad de mis niños, ¿ya? Y todas esas experiencias, aunque sean diferentes, me van a llevar al mismo logro del aprendizaje, del mismo aprendizaje. Y eso es muy importante, ¿ya? No solo el niño que pintó la manzana sin salirse del margen está desarrollando motricidad fina, sino que el niño también que está jugando con arena, el que está jugando con masa, el que está jugando, ¿cierto? Con porotos, está jugando con pelotitas de algodón, también está desarrollando motricidad fina. Entonces tenemos que ver cómo hacemos una gama amplia, ¿cierto?, de posibilidades para que realmente el niño logre el mismo objetivo que yo tengo propuesto. Porque cuando hablamos de educadoras de párvulos, ¿cierto?, nosotros tenemos un objetivo, queremos que el niño logre ciertos aprendizajes. Entonces, ahora, ¿cómo los logra? ¿Ya? Ese es el punto, respetando a cada uno de los niños y las niñas. ¿Ya? Después dice, proporcionar una diversidad de experiencias y situaciones de aprendizaje, sí, y proporcionar múltiples medios de expresión y ejecución. Muchas maneras de que el niño pueda, en el fondo, expresar. Por ejemplo, cuando le decimos, ¿cuál es el personaje que más te gustó del cuento? Por ejemplo, ¿cierto? Si solamente es verbal, a lo mejor van a haber muchos niños que van a quedar fuera porque no verbalizan, ¿cierto? O porque no lo quieren hacer en ese momento, pero a lo mejor si yo digo vamos a pintar, vamos a disfrazarnos, vamos a hablar, poner la voz del personaje que más nos gustó, vamos a hacer una pose, una forma de cómo ese personaje lo representa, a lo mejor estoy dando múltiples formas de que el niño pueda decirme, expresarme cuál es aquel personaje que más le gustó. ¿Ya? Mantenemos entonces generar el clima positivo y la evaluación, y después entonces dice cierre, utilizar diversas estrategias para sintetizar el proceso seguido, ¿cierto? Esto habla de la metacognición, cómo hacemos para que el niño, por ejemplo, si saltaron, digamos, ¿cómo saltamos? ¿Qué hicimos? Saltamos, perfecto. ¿Y cómo saltamos? Entonces que el niño pueda a lo mejor mostrarnos, ¿cierto? Cómo saltó, pararse, moverse como saltó, o pintar, ¿cierto? O modelar de alguna manera en que sea cómo saltó, porque esto lo lleva al niño a pensar, ¿cierto? Qué músculos y qué movimientos hizo para saltar, ¿ya? Si fuera a saltar. Utilizar diferentes medios, ¿cierto?, de expresar lo que han aprendido, lo que yo les decía, ¿cierto? ¿Qué aprendimos hoy día? Que no sea solamente verbal, sino que el niño pueda expresar de distintas formas el que aprendió, ¿ya? Cómo lo pasó, ¿ya? Qué entretenido estuvo, con quiénes jugó, ¿ya? Muchas cosas. Porque ese que aprendimos puede ser aprendí a jugar con mis compañeros, ¿cierto? A respetar, muchas otras cosas. Listo, aquí está la planificación, ¿cierto? Formato de planificación DUA, diversificada DUA. ¿Ya? Este es un formato de planificación que yo creo que ustedes más o menos tienen que haber visto o han visto en muchas partes de otra forma, ¿ya? Aquí está ordenada de esta manera, pero lo que contiene es lo importante. Esto es muy importante. ¿De qué nivel estamos hablando? Porque eso me permite a mí, al momento de verla,
saber cuáles son las características de la edad de los niños que ustedes me van a identificar aquí. ¿Ya? Entonces ponemos el nivel, el semestre, ¿ya? También es importante, porque si yo pongo que estoy trabajando en primer semestre, voy a estar trabajando objetivos de aprendizaje más básicos dentro de las bases curriculares. ¿Ya? Si estoy en el segundo semestre, me dice mi lógica, es que estoy trabajando con, perdón, con objetivos más avanzados. ¿Ya? Después tenemos acá el número de niños y niñas, también es muy importante, porque lo que conversábamos, una experiencia para 15 niños es diferente que una experiencia para 30 o 35 niños. ¿Ya? Entonces también es importante para mí saber la cantidad de niños que ustedes están considerando. El nombre de la educadora da lo mismo, ¿cierto? La fecha de intervención también da un poco lo mismo. El tiempo en que se realiza la experiencia, sí. ¿Ya? Importante. Saber la cantidad de tiempo, es decir, 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, ya los minutos que ustedes estimen convenientes de la experiencia de aprendizaje. Y también sería bueno colocar aquí, para que lo anoten por ahí, en qué momento de la jornada. ¿Ya? Cuando el niño llega, porque puede ser en la recepción del niño, cuando, o puede ser la actividad de la mañana o la actividad de media tarde, ¿ya? También es bueno que lo pongan ahí. Porque también es diferente lo que yo hago durante la mañana que lo que hago durante la tarde, porque ustedes saben que los niños no están igual en la mañana que en la tarde. ¿Ya? Vamos entonces, acá arriba vamos a poner el ámbito. Ustedes saben que obligatoriamente tenemos que tener este ámbito, ¿cierto? Desarrollo personal y social. ¿Se acuerdan de eso? De la planificación, cuando vieron planificación, háganme sí. ¿Sí? Ya, caritas así, sí. Entonces, de todas maneras va a estar este, ¿ya? Este ámbito. Desarrollo personal y social tiene que estar sí o sí. Y voy a elegir acá el núcleo. Voy a indicar el otro ámbito aquí abajito. Y voy a indicar su núcleo, a trabajar. ¿Ya? Después bajo acá y voy a llenar aquí con el objetivo de aprendizaje que voy a trabajar, que está relacionado con los núcleos. ¿Sí? Y el objetivo de aprendizaje transversal, que es el que voy a trabajar del ámbito desarrollo personal y social. El transversal es el que corresponde al ámbito desarrollo personal y social con el núcleo que ustedes elijan. Lo escribo aquí. Si no lo quieren escribir porque es muy largo, le ponen el número que tienen las bases curriculares y yo lo busco. ¿Ya? Después aquí abajito, aquí, vamos a poner el objetivo de aprendizaje específico, que se desprende del objetivo de aprendizaje que copiamos de las bases curriculares. Este es el objetivo chiquitito, adaptado, que ustedes ya van a utilizar para realizar la actividad. ¿Sí? Este es muy grande, lo hago más pequeño, ¿ya? Y lo pongo aquí. Lo mismo acá. Tengo un objetivo de aprendizaje transversal, ¿ya? Y acá abajito escribo el objetivo de aprendizaje específico transversal. ¿Ya? Con estos voy a trabajar en mi experiencia, con los específicos, con estos dos. Estos dos objetivos de aprendizaje debieran verse reflejados, ¿cierto?, en la experiencia. Vamos entonces. ¿Qué más tiene aquí el formato? Por este lado dice los contenidos. ¿Cómo pueden ser los contenidos a trabajar? Ustedes ya saben que pueden ser conceptuales, procedimentales o actitudinales. Entonces ustedes también me expresan, ¿cierto?, si son conceptuales, si es concepto lo que van a trabajar, si son procedimentales, si son procesos, si son actitudinales, si son actitudes o valores, lo que se va a trabajar. Si voy a trabajar el respeto, por ejemplo, ya es actitudinal. ¿Ya? Respeto de normas es actitudinal. ¿Estamos?
si voy a trabajar, por ejemplo, la utilización de el pincel o la técnica del trabajo con masa, qué sé yo, puede ser procedimental. ¿Ya? O algún ejercicio, cómo realizar cierto ejercicio o movimiento, también puede ser procedimental. ¿Ya? Si voy a trabajar los medios de transporte, pueden ser conceptuales. ¿Ya? Las formas geométricas conceptuales. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Vamos a seguir entonces acá. Les recuerdo de que terminando nuestra presentación y hechas las preguntas, voy a subir esta clase grabada para que la puedan revisar, ¿ya? Las que no se han podido conectar y las que ya están conectadas también pueden revisarla cuantas veces quieran. También va a estar abierto el chat para que puedan hacer consultas a través de la plataforma, ¿ya? Entonces, vamos a la actividad misma. Aquí voy a desarrollar la actividad donde dice inicio, desarrollo y cierre, ¿cierto? Aquí está todo chiquitito, pero ustedes esto lo van a extender hacia abajo, van a escribir, 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 y esto se va a extender, ¿no? Hacia abajo. Entonces van a poner lo que vamos a hacer al inicio, lo que vamos a hacer en el desarrollo y lo que vamos a hacer en el cierre. En toda la experiencia de aprendizaje, es decir, ¿qué salió aquí? Ya. Se nos va a extender un poco porque ya estamos en la hora, parece. Sí. Ya se vencieron. Si se llega a desconectar, chicas, les voy a mandar un link nuevo si no hemos alcanzado a terminar, ¿ya? Para que no estén, para que nos volvamos a conectar. Entonces, durante toda la experiencia, todo lo que ustedes van a escribir aquí, ¿cierto? Que dice, da cuenta de lo que hace el educador como mediador, ¿cierto? Y lo que se espera del niño. Todo lo que el niño va a ir haciendo también, ¿ya? Voy a marcar con colores, pueden ser estos colores o los colores que ustedes quieran, ¿ya? Van a marcar dónde está presente el principio 1, el principio 2 y el principio 3 del DUA, ¿ya? Ya dijimos que podían hacer un pie al margen, ¿ya? Y decirme que hay una parte en que se consideraron dos principios, por ejemplo, ¿ya? Como a ustedes les quede más claro. Acá vamos a poner los recursos para el aprendizaje, ya sean, ¿cierto?, tangibles, intangibles, humanos, todo lo que vamos a utilizar, y acá vamos a poner el indicador de la evaluación o logro, ¿cierto? Entonces aquí dice flexibilizar en caso de ser necesario, debe estar establecida la relación con la actividad, es decir, aquí debiéramos tener como indicador, por ejemplo, que el niño verbalice, que el niño indique, que el niño pinte, que el niño modele, no sé, distintas formas en que el niño me va a poder, o yo voy a observar, o qué voy a mirar, o cómo el niño va a ser evaluado. Ya acá, en el indicador. Importante que los indicadores tienen que evaluar lo que yo quería que el niño lograra. Estos objetivos específicos. ¿Sí? Entonces la relación debe ser, estos objetivos específicos deben ser posibles de lograr a través de esta actividad que ustedes están proponiendo, ¿ya? Y debe ser evaluado acá. ¿Ya? Después viene especificado solamente qué es lo que son, y aquí abajito yo les puse solamente, estos son documentos de ayuda de memoria, ¿cierto? Cuadros de apoyo, por eso dicen de apoyo, para que no olvidemos lo que tenemos que tener en consideración. Los tres principios, ¿cierto? Del DUA. Y después está la pauta de evaluación, para que ustedes también puedan ir revisando si eso está en su taller. Listo, ahora pueden abrir su micrófono la que quiera hacer pregunta. Ahora en directo. ¿Está todo claro? ¿Nadie tiene una consulta? ¿Ni decirme hola? ¿Nada? ¿No? Profe, consulta. Diga. Respecto al tema de los contenidos, ahí por lo menos si uno va al conceptual, ¿tienes que especificar el por qué es conceptual o no? No. Solo indicar si es solamente indicar qué es. Solo indicar si es sí. Ya, ¿y se utiliza uno solo o se puede utilizar unos dos en el trabajo? Puedes utilizar más de uno. Sí. Ya. Sin indicarlo. Ya. ¿Alguien más? Profe, sí. ¿a qué hora hay que entregar la planificación? A las 5:30. Ah. Nos vamos a juntar de nuevo a las, creo que le puse 2:15, ¿ya? Que ustedes ya van a haber desarrollado algo,
no van a haber terminado, pero van a haber desarrollado y a lo mejor pueden haber más consultas. Entonces, en esta misma dinámica nos vamos a juntar a las 2:15. ¿Ya? Tal como se los puse les indiqué. Eso está anotado y les mandé un correo. Entonces, a las 2:15 nos vamos a juntar unas 30 minutos de nuevo para que puedan hacer consultas. También ahí me pueden decir, profe, estamos bien, vamos a atrasar, vamos a adelantar, vamos más o menos y vamos ajustando. No tengo ningún problema en que si no logramos llegar a las 5:30 podamos ver, pero tenemos que ir viendo. El ideal es que lo saquemos a las 5:30 para que ustedes puedan ya preparar durante la semana lo que es el examen. ¿Ya? Si no hay más consultas, ya daríamos ¿Qué por... sería para hoy? ¿Este ¿Alguien? trabajo? ¿Perdón? Hábleme. Este trabajo sería solamente para desarrollar hoy día, ¿cierto? Este ¿O hay más trabajo es para desarrollar hoy día, pero es mucho trabajo. tareas? Es extenso, por eso le pregunto. Es mucho trabajo, porque sí, para desarrollar durante todo el día. Yo entiendo que estamos en las casas, que de repente en las casas se hace más difícil trabajar, entonces es importante que a las 2:15 nos juntemos para ver cómo vamos, ¿ya? Pero me interesa que lo hagan muy a conciencia porque esta planificación diversificada es la aplicación de lo aprendido en esta asignatura. Es a lo que queremos llegar con esta asignatura. Entonces, muy importante. Ya, todos aquellos antecedentes que ustedes quieran ponerme adicionales, por ejemplo, si van a trabajar con un grupo de niños en el cual la diversidad que ustedes van a trabajar es principalmente, a lo mejor, niños extranjeros, ¿cierto? La interculturalidad, también me lo ponen. Todo lo que me sirva a mí para irme ubicando, ¿ya? Por eso aquí hay una libertad para poder hacerlo. Y necesito también que con su delegada después me indiquen cuáles son los grupos que trabajaron, ya, para yo tenerlo claro. Entonces, como a las 2:15 nos volvemos a juntar, ya, el chat va a estar abierto para que ustedes me puedan hacer consultas mientras tanto durante la mañana, de tal manera de que podamos estar conectadas y podamos ir desarrollando lo más a conciencia que podamos esta actividad. Esta aplicación nos va a servir mucho también para el examen de la próxima semana. ¿Consultas? ¿Alguien más consulta? Si no, para que nos desconectemos y nos pongamos a trabajar y ustedes ya puedan empezar a conectarse con sus compañeras. ¿Estamos? Listo. Ha sido un placer verlas, a las que pude ver, ¿ya? Y que me escuchen las que me van a escuchar. ¿Ya? Vamos entonces a juntarnos a las 2:15 y ahora espero que por favor puedan empezar su trabajo. Chao.